Bienvenidos una vez más a 5 de 5 Podcast, tu espacio de opinión y noticias a través de la onda positiva, musical, cultural, informativa desde San Andrés para el mundo de Radio Seaflower. Soy Daniel Newell Hudson, invitándolos una vez más a seguirnos a través de nuestro streaming, que se puede escuchar a través de www.radioseaflower.com. También a través de nuestra aplicación, que se puede descargar desde las tiendas de App Store y Play Store para dispositivos móviles y plataformas digitales. Estamos en YouTube, nuestro canal, donde usted puede ver todos los contenidos que vamos presentando a través de nuestro streaming. Videos que usted puede ver, compartir, darle like, suscribirse al canal, hacer sus comentarios en el buzón de comentarios y darle clic a la campanita de notificaciones para enterarse de las últimas comunicaciones o las últimas publicaciones que hacemos a través de nuestro canal. Estamos en Facebook, Instagram, X, estamos en todas las redes sociales para que usted se entere de los contenidos que vayamos a presentar a través de Radio Seaflower. Una vez más, soy Daniel Newell Hudson y como siempre decimos al comenzar nuestro programa, comenzamos. Y comenzamos con el tema de la obra, o de dos obras que se van a ejecutar en la isla San Andrés. El primero de ellos es el del canal de desagües del Distrito 4, del alcantarillado pluvial del Distrito 4. Tantas personas han estado esperando estos trabajos por tanto tiempo y pues ya por fin se tiene el elemento principal. El sitio de desagües que se van a evacuar desde los barrios cuando se inunden o cuando se presenten en época de lluvias, porque anteriormente no había por dónde sacar el agua que venían cuando se acumulaban allí, cuando se represaban ahí en los barrios. Cuando se hablaba de que no, es que el barrio lo construyeron, pero no tuvieron en cuenta que eso lleva todo el agua todo el agua que se acumula cuando vienen de las montañas, en fin. Pues miren que el mismo problema se presenta en Medellín cuando hay lluvias allá en las comunas, allá en las montañas, que viene toda esa agua bajando de las montañas, de las laderas, y eso, el agua va llevándose todo, acaba con casas, acaba con predios, acaba con todo, se lleva todo. Y es impresionante. Y pues ahí han tratado de solucionar el problema a través de obras de infraestructura. ¿Y qué decir de los arroyos en Barranquilla? Es decir, si acá llueve, allá no escampa. Pero se están buscando las soluciones, porque de eso se trata. El ser humano tiene esa capacidad de poder adaptarse en cualquier lugar, pero tiene que hacer los trabajos de adecuación. Y algunas personas van a tener que pagar, o algunas personas van a tener que sacrificarse en el proceso. Y no se trata de maltratar, ni de por debajear a nadie. Una ceremonia conmovedora, porque ahí estaban presentes los líderes comunales, en especial la señora María Elena David, Luz Elena David, presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Nataña Cuarto Etapa, a la que hemos siempre llamado. Mientras ella está sacando agua de su casa, nos contestaba a decir: miren, se nos inundó el barrio otra vez. Y nadie hacía nada. Y pasaban los gobiernos y nada. Parece que en esta oportunidad sí se van a dar las cosas. Y que no se trate de que el uno le mandó la pelota al otro y que el otro le mandó la pelota al otro y al final no hicieron nada con la pelota. Sino que el trabajo se ejecute para bien de los habitantes de ese sector, y que no sea siempre, o que no siga siendo la postal de San Andrés, de la San Andrés profunda, ¿sí?, que está en problemas cuando se presentan este tipo de lluvias, o cuando se presentan las temporadas de lluvias copiosas que ocurren aquí en San Andrés. El gobernador Nicolás Gallardo habló durante la ceremonia, se refirió al tema de las lluvias que se presentaron en esta parte de la isla, o de estas obras, o de estos predios que se adquirieron para hacer los canales de desagües. Y a propósito de esta obra, esto fue lo que dijo el gobernador, que se manifestó así. Lo presentamos en 5 de 5. Señores diputados, ustedes también hicieron esto posible.
Esto fue un trabajo articulado especialmente con la gente. Acá nosotros caminamos innumerables veces, en todas las campañas, en todos los momentos, en las situaciones. Cuando llegaron las inundaciones, tratábamos de hacer lo humanamente posible por ayudar con una motobomba. ¿Dónde está Jorge? Me acuerdo el año pasado que nos tocó ir al back road con nuestro diputado también en su momento, por la situación que vivían todas esas familias. Llevamos a la ministra en su momento, Catalina Velasco, para que se apersonara del dolor de la gente, de la situación, y ella también separó una serie de recursos para lograr completar esa fase 1. Este proyecto es un proyecto que ya tiene algún tiempo. Cabe recalcar que desde el año 2021 comenzó con la gestión, como lo decía el representante, y agradecerle a él que desde hace unos años ya se comenzó con lograr consolidar una serie de recursos, aproximadamente 50.000 millones de pesos, que hoy, después de un trabajo administrativo importante, yo le decía a la comunidad en los gobiernos al parque, ¿qué más quisiera yo que poder ir a comprar esos lotes de forma inmediata, que fuera una transacción de un solo momento y todo se hiciera de un día para otro? Desafortunadamente a veces la administración pública no funciona así. Hicimos 3 veces la convocatoria para lograr los avalúos de los predios. 3 veces quedó desierta la convocatoria. Eso nos tomó tiempo, nos tomó un desgaste. Sin embargo, acudimos al IGAC, que no tiene presencia en el departamento. Nos tocó ir al IGAC en Córdoba, en Montería, para poder materializar esos avalúos. Que ellos llegaran, hicieran los respectivos avalúos, y en el mismo momento que logramos obtenerlos, fuimos a la Duma departamental y los diputados, de la forma más acomedida con la comunidad y con ganas de agilizar este proyecto, nos dieron el aval y la oportunidad de poder continuar con el proceso de compra. Después de eso, el proceso continuó. Nos tocó llegar a donde cada propietario, tocar cada puerta, acomodar cada una de las situaciones, pero ya, a Dios gracias, logramos consolidar y materializar 3 de las compras, y adicional a eso, decirle a la comunidad que también logramos ya la compra del predio de la parte de abajo del aeropuerto y desempantanar esa estación de bombeo. Que si bien no es parte del proyecto de alcantarillado fluvial del Distrito 4, es fundamental para desempantanar el proyecto de la carretera 13. Eso también hay que decírselo a la comunidad, que estamos solucionando problemas de infraestructura no solamente en el corto plazo, sino estos problemas son problemas estructurales de una comunidad de más de 40 años, que hoy estamos logrando precisamente desempantanar. Ojalá fuera así de sencillo, como sacar la chequera y comprar el predio y listo para afuera, pero toca hacer todo un proceso. Miren, tuvieron que ir hasta Córdoba, hasta Montería, a hacer la vuelta, porque en San Andrés, como ya es conocido por todos, no hay oficina del Instituto Geográfico Agustín Codazzi para hacer esos avalúos. Complicado, ¿no? Y aquí en San Andrés hay que resolver muchos temas con el IGAC. Pero bueno, tuvieron que hacer todo ese proceso y por fin se pudo lograr. Yo les hablaba de que una ceremonia conmovedora. Pues bien, aquí tenemos a Luz Helena David, presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Natania, 4ª etapa. Son 5 etapas las que tiene Natania, por si no sabían. Pues ella habló precisamente sobre el tema de esta solución, o este primer paso hacia la solución del tema de inundaciones en tiempo de lluvias en esta parte de la isla. Y esto fue lo que dijo. La verdad que cuando uno ha luchado, ha visto la gente perder sus cosas, personas que ya no están con nosotros, que nos tocó que ir a ayudarles, salir corriendo por ellos, la verdad el sentimiento lo marca uno.
Así que perdón por las palabras, por las lágrimas, pero agradecida, nos sentimos bendecidos. Yo quisiera invitar aquí, señor gobernador, al frente a mis compañeros, Cristina, Olivia, el señor Carmelo, todos nuestros comunales que están acá, porque esta lucha no ha sido una lucha de la presidenta de la Cuarta, esta ha sido una lucha de todo un equipo, la compañera Yadira Padilla, todos los compañeros comunales que están acá. Señor gobernador, darle las gracias a usted, a todo su equipo de trabajo, señor secretario de Infraestructuras. Ha sido un placer, y más que un placer, una bendición de que hayan logrado esta gran gestión para toda nuestra comunidad. La pregunta aquí no es cuándo se va a hacer, sino quién es el que lo va a hacer, quién es el que va a ejecutar la obra. Finalmente, pues, el gobernador Nicolás Gallardo, o el niño Gallardo, como le dicen allá en las redes sociales, pues de manera jocosa, aunque irrespetuosa. El gobernador Nicolás Gallardo está haciendo el trabajo. Las soluciones se están demorando, pero se están haciendo. Y cada vez que se encuentra una solución a un problema, pues aparece otro problema. Y así van apareciendo otras necesidades y se van teniendo que aceptar o atender. Pero vemos que ya por fin se ha dado el paso que hace muchísimos años, estamos hablando de casi 10 años ya, se ha venido dando para poder encontrar una solución a este tema que se está inundando, de las inundaciones en esta parte de la isla. Porque volvemos a repetir, esta zona, sobre todo la pista del aeropuerto, eso antes era un pantano. Todo el agua que venía bajando, eso era todo, caía ahí, reposaba allí. Todo lo que venía allí del cliff, toda esa parte alta, toda esa parte alta, todo eso caía y quedaba al aeropuerto. Ahí donde está el aeropuerto y los barrios que están por allí. Ahí llegaban. Y ahí se vendieron predios y mucha gente habitó ese lugar y no tuvieron en cuenta ese lugar porque no conocían. No sabían, simplemente vieron el predio ahí. Cuando se inundó, pues ahí tuvieron que resolver. Cada vez que tenían que resolver, resolvían. Pero había que resolverlo de manera un poco más profunda, de una forma más profunda y estructural. Y pues está dando ese primer paso. Y como dijo el gobernador, ojalá fuera que sacar la chequera y pagar y comprar el predio y ya, pues eso es todo un proceso. Como decía el secretario de Infraestructura, Cristian Cañón, los tiempos de la administración no son los mismos tiempos de nuestros. Los tiempos nuestros no son los mismos tiempos de la gobernación o los mismos tiempos de la administración. Hay que tenerlo con calma. Ahora viene la etapa de la ejecución, pero también de la presión social. Ajá, inauguraron esto, hicieron una ceremonia, quedó todo muy bonito, muy conmovedor. Pero ajá, ¿cuándo van a empezar? ¿Cuándo van a ejecutar? ¿Esto cuándo va a terminar? Pero mire, empezaron con el hueco, pusieron los cimientos y ahí dejaron todo, no siguieron trabajando. Que no se demore tanto ese proceso. Mire, en Bogotá todavía están calculando que ya la estructura del metro, el primer tramo del metro en Bogotá, ya va a estar listo para antes de la fecha. Porque están trabajando con toda, dándole con toda. Eso que Petro quería que fuera subterráneo. No, subterráneo no. Imagínense eso por allá abajo, eso lleno de ratas, no. Porque el metro de Estados Unidos es la ratonera más grande que hay en el planeta Tierra. Y él quería una vaina así para Bogotá, mira, impresionante. Y a Bogotá va a tener metro ya en 3 años. En 2028 tiene que estar terminado. Y para el 2028 va a estar. De pronto va a estar antes, pero bueno, para cumplir con las fechas, pues tampoco van a acelerar tanto, van a cumplir con las fechas. Pero eso está quedando muy bonito. Hay mucho malestar, sí, esa vaina tan grande, que la calle cerrada mientras construyen, pero están construyendo. Y metro va a haber, Eso sí, cuenten, póngale la firma. Y se van a generar empleos y todo lo demás. San Andrés tiene que pasar por esa transición. Desarrollo urbano. Es cierto, muchos ahora dirán, progress is more than cement. Of course. Human development. Human development with what? With investment, right?
desarrollo humano con inversión infraestructural. De eso se trata. De modo pues que celebramos este primer paso que se está dando para solucionar o para mitigar los efectos de las lluvias que caen en San Andrés y sobre todo en esta parte de la isla, en el sector o en el distrito 4. Ahora hay otra obra también que se está ejecutando o que se va a empezar a ejecutar y es el del Museo Raizal. Ese tema ha venido hablándose durante muchos años. Durante los últimos 10 años, mientras se hablaba del Parque Tropical Park, se hablaba del museo. Ahora, ha habido un debate en redes sociales y es acerca de la estructura o el modelo que se hizo para este lugar que se va a hacer para el museo, que se va a construir en la antigua estructura del Hospital Santander. Es de recordar que el Hospital Santander en su momento se construyó con un estilo republicano. El estilo republicano no es nuevo para nosotros en San Andrés. Hay varias estructuras de estilo republicano en varios puntos de la isla. Uno de ellos está en el Hospital Santander. El otro era la residencia de los presidentes en San Andrés. Cuando venía el presidente en esa época, no sé, creo que Alberto Lleras, venía Carlos Lleras Restrepo, antes de ellos el general Rojas Pinilla y demás, ellos se hospedaban ahí en ese lugar. Pero hoy en día este lugar está adaptado para el Infotep, el Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional, Infotep. Donde está el Infotep hoy, ahí antes era la residencia de los presidentes de San Andrés, de Colombia. Ahí llegaban y se hospedaban. Ahí al borde del mar, bien bonito, viendo en Yoniquí, allá al fondo. Ahí se hospedaban. Ahí se hospedaban. Y también hay una residencia que queda ubicada en el sector de San Luis. Creo que a la entrada, creo que la familia Robinson, creo que es. Me corrigen, por favor, ahí en el buzón de comentarios. Allí por San Luis, a la entrada de Harmony Hall Hill, ahí en la entrada hay una casa de estilo republicano. Esas fueron casas de estilo republicano que se hicieron en San Andrés y que aún se conservan. Entonces la idea es conservar la estructura original, aunque algunos están pensando, no, es que eso parece una estación de tren por allá en un pueblo por allá en Colombia, la estación de tren por allá en Aracataca. No. Sí, se parece mucho, pero es que es el estilo original. La idea es conservar ese lugar tradicional, ese estilo original allí, y no perderlo. Que fuera tradición raizal y que no se perdiera la estructura que está allí colocada. A propósito de esta información, el secretario de gobierno, Arlington Lee Howard Herrera, se refirió precisamente a este lugar, a este sitio que se va a ubicar o que se va a utilizar para hacer el Museo Raizal, que se hizo bajo un largo tiempo, un largo periodo de consulta previa con los líderes o con la comunidad raizal. Finalmente se logró, se hizo. Ahí estaban presentes, entre otros, la señora Ofelia Livingston de Barker. Ella estaba ahí sentada y estuvo hablando durante la ceremonia, que eso fue el pasado día viernes. Bueno, aquí habla Arlington Howard precisamente acerca de esta obra que se va a hacer, cómo se está respetando la estructura original, y pues era una estructura original, estilo republicano, que por pronto dirán, no, eso no es de San Andrés, pero era un estilo original republicano, y donde muchas personas en San Andrés, no yo, pero muchos en San Andrés, ahí fueron dados a luz, fueron atendidos, fueron operados, atendieron todas sus necesidades médicas. Aquí Arlington Howard Herrera, secretario de gobierno, que habla aquí a través de 5 de 5. Arlington, pero ese diseño no se ve muy raizal. Efectivamente, esta edificación es de arquitectura republicana. Esta edificación, su aprobación y construcción fue mediante una ley del gobierno nacional, y en ese sentido
existen dos edificaciones que también tienen la misma arquitectura. La antigua residencia del presidente de la República cuando venía a la isla, hoy el Infotep, y la residencia de la familia Linton en el sector de Big Gap en San Luis. Así las cosas, la arquitectura que fue declarada patrimonio desde el plan de ordenamiento que actualmente estamos utilizando es lo que el gobierno departamental del doctor Nicolás Gallardo está preservando. Esto no va a partir de cero, se va a restaurar la edificación, la estructura que ha permanecido desde 1940 de su inauguración hasta el día de hoy, y se va a recuperar toda esa belleza del antiguo Hospital Santander. Bueno, ya con las explicaciones dadas, y bueno, hay un plan de ordenamiento territorial, no se puede pasar por encima de eso. Por eso es que esas reuniones pues pueden ser muy tediosas, esas reuniones que se hacen sobre temas de San Andrés, el plan de desarrollo, plan de ordenamiento, el POT, el POT y todo eso, pues es clave porque finalmente eso queda como un documento, y un documento que se debe respetar. De lo contrario vendrán y dirán, no respetaron el POT y echan a perder todo lo que se avanzó. Porque aquí esperan a que terminen la obra para decir, esa obra hay que tumbarla porque, bueno, y la tienen que tumbar. Una acción de tutela y listo, tienen que tumbarlo otra vez. Pero se está respetando el POT y me parece bien. Hay estructuras tradicionales de San Andrés que no necesariamente son construidas con el estilo tradicional isleño, pero hacen parte de la historia de San Andrés y hay que conservarlas así. Me preguntan acá, ¿qué pasa con el Coliseo Rosado? Que fue prácticamente un copia y pega del Coliseo del Campín o el Coliseo del Salitre de Bogotá, y eso cuando hacía calor, eso parecía un horno microondas. Si nos quedamos ahí más de 3 horas, nos volvemos crispetas. No, pues no. Eso ya se tumbó y se va a hacer otro coliseo. Pero a mí me gustaría que en San Andrés hubiese un coliseo como el que hay en Cúcuta, que tiene una ventilación impresionante. Eso parecía que jugaran al aire libre. Y cuando llueve ni siquiera se siente una gota de agua. Coliseo de Cúcuta. Muy bien construido, muy bien diseñado. No tiene que ser el mega coliseo, pero sí con ese estilo. De modo pues que por ahí pueda transcurrir el aire, haya ventilación, se sienta uno refrescado, todo el cuento. Y pues garantizando que tenga una durabilidad entre 15 o 20 años, que en 20 años se le meta mano otra vez y se le arregle. Nosotros quisiéramos tener un escenario así, pero vamos a ver. Vamos a ver qué sucede con todo esto. Pero bien por el gobierno departamental que está haciendo obras, pero también las explicaciones del caso, para que no hayan confusiones. De este tema del Museo Raizal, hubo todo un debate durante el pasado fin de semana que finalmente se aclaró, pero que todavía sigue. Pero las explicaciones están dadas. De modo pues que por ese lado hay que estar muy agradecidos con la gente del gobierno departamental. Continuamos con el desarrollo de más información y noticias, porque el presidente Petro ya por fin está en China. Y al estar en China, pues tiene la mera intención de vincularse al denominado o a la denominada Ruta de la Seda. La Ruta de la Seda ya venía funcionando entre el siglo II antes de Cristo hasta el siglo XV después de Cristo, o sea, de nuestra era. Y pues el objetivo de la Ruta de la Seda era hacer el comercio o regular el comercio entre Asia o entre China y África y Europa, que eran los lugares anteriormente conocidos. La Ruta de la Seda se cayó porque después del descubrimiento de América se empezaron las rutas desde América hacia Europa. Toda la riqueza de Europa salía de Estados Unidos, salía de América Latina. Entonces las rutas cambiaron.
Entonces los portugueses y los españoles se volvieron potencia porque tenían la ruta de las Américas, tenían todas las Américas para ellos solos. Claro, Norteamérica no era muy apetecido por parte de los europeos y por parte de los españoles y los portugueses, porque eran lugares muy gélidos, muy fríos. Estaban las 4 estaciones, ¿me entiende? Entonces ahí llegaban, no llegaban los españoles, pero entonces llegaron los ingleses, los irlandeses, los alemanes, los suecos, y ellos eran muy buenos desarrollando hábitats e infraestructuras en lugares gélidos. Y pues con el tiempo ya ellos lograron desarrollar una industria o hacer grandes industrias en esos lugares fríos. Y ahí fue donde nos sacaron ventaja. Dijeron, nosotros le compramos el insumo y nosotros se lo vendemos procesado. Y ahí fue donde los gringos ganaron ventaja, los canadienses ganaron ventaja, los suecos, los alemanes, los franceses y todos los demás. Pero la ruta de la seda se creó en esa época. Cayó en el siglo XV, pero ahora lo quieren volver a retomar. Y ya hay países de América Latina que están vinculados a la ruta de la seda. Y el presidente Gustavo Petro pues está en China. Y ahora con este tema de la guerra comercial, pues él quiere lograr ese acuerdo con el presidente Xi Jinping, que ya lo recibió allá en el aeropuerto. Y pues le ha dicho, bueno, vamos a trabajar, vamos a darle. Veamos la información que se ha emitido en las horas de la mañana de hoy de la llegada de Gustavo Petro a la China y todo el proceso que va a hacer para vincularse o vincular a Colombia a la ruta de la seda. Aquí la información en 5 de 5. El presidente Gustavo Petro aterriza en Pekín. Colombia entra con fuerza al escenario geopolítico global. Esta no es una visita diplomática cualquiera. Es la consolidación de un giro estratégico. En las primeras horas del lunes 12 de mayo, hora local de Pekín, aterrizó en el aeropuerto internacional de la capital china el presidente Gustavo Petro, recibido por la canciller Laura Sarabia. Eran las 11:09 de la noche en Colombia. El viaje no es simbólico. Colombia asiste como presidente pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, y lo hace en la 4ª reunión ministerial del Foro China-CELAC, con una voz que quiere contar en el nuevo orden global. Mientras los viejos esquemas de dominación tambalean, Petro apuesta por la cooperación con China para avanzar hacia un modelo económico justo y sostenible. Esta cumbre representa más que un protocolo, es la oportunidad para replantear la posición de América Latina en el tablero mundial, alejándose de la dependencia y acercándose a la multipolaridad. No es casual que el mandatario insista en el multilateralismo, la integración regional y la equidad global. Su presencia en Pekín pone en evidencia que Colombia ya no es un simple satélite de intereses ajenos, sino un país que se atreve a construir alianzas propias. El presidente llega con una agenda ambiciosa. Busca fortalecer los lazos diplomáticos y económicos con China, pero también dejar claro que Colombia tiene propuestas, no subordinación. En momentos donde la región es disputada por potencias, Petro entra al diálogo sin arrodillarse. Esta visita podría abrir la puerta a nuevas inversiones, transferencia tecnológica y proyectos de infraestructura que respondan a las necesidades del pueblo colombiano, y no a las ambiciones de las élites financieras de siempre. En palabras de un diplomático cercano al proceso, lo que se está jugando en Pekín es el lugar de Colombia en el siglo XXI, y por primera vez estamos sentados en la mesa con voz propia. Mientras tanto, los sectores que apuestan al fracaso del presidente miran con recelo. Pero los hechos son tercos. Colombia hoy tiene liderazgo internacional. Y en Pekín, ese liderazgo empieza a hablar en voz alta. Hola, ¿te gustaría invitarnos a tomar un café?
Una forma sencilla, pero significativa de mostrar tu apoyo y ayudarnos a continuar creando contenido es a través de una pequeña donación. Bueno, esa fue la información que se está publicando. Ahí vimos la imagen de Sergio Cabrera. Oiga, Sergio, ¿cómo se ve? Nosotros lo conocimos con el cabello largo, un poco moderno en esa época. Pero hoy día ya parece un señor ya muy diplomático irreconocible cuando él llega cuando recibe al presidente Petro, él siendo embajador de Colombia en China durante esta visita. Pero bueno, hay quienes dicen que este proceso pues podría ser benéfico, pero también se refieren a que podrían haber o que se podría generar un riesgo o que se pondría en riesgo la soberanía de Colombia, sobre todo en los puertos. Se habla de que Colombia estaría entregando su objeto más valioso a favor de este proceso de acuerdo con China, y serían precisamente los puertos y los aeropuertos de Colombia. Pues ahí podría estar entrando toda la mercancía o todos los productos que estarían llegando de China para Colombia, y pues que se estaría poniendo en riesgo nuestra soberanía sobre, repetimos, puertos y aeropuertos. Y se citan ejemplos que están ocurriendo en países como Ecuador, como Bolivia, incluso el mismo Perú. Pero no se habla sobre los beneficios comerciales que están generando en estos países, sobre todo en Chile, que ha encontrado en mercados como mercados en China, ha encontrado muy buenos mercados y muy buenos dividendos. Gonzalo Balbuena, quien es comentarista sobre este tema económico de Colombia, ha venido hablando acerca de lo que está ocurriendo con esta posible vinculación de Colombia a la ruta de la seda. La información lo presentamos aquí a través de 5 de 5. El gobierno de Gustavo Petro está a punto de entregar algo más valioso que el oro, el litio o el petróleo, y son nuestros puertos. Y todo empezó con una frase. La decisión que tengo es cambiar completamente la administración de puertos. El pretexto es el narcotráfico y el contrabando, pero la realidad es una alianza estratégica y silenciosa con China. Esta semana el gobierno convocó a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores para tratar como tema central la adhesión de Colombia a la Ruta de la Seda, el megaproyecto global chino para expandir su poder económico y político. No es una coincidencia que la canciller haya presentado un memorando de entendimiento con China y, al mismo tiempo, Petro planee su viaje del 10 al 17 de mayo a Pekín. ¿Y sabes qué significa esto? Que podríamos perder el control de los puertos colombianos y entregárselo a un país que no rinde cuentas aquí. En Perú, por ejemplo, la empresa estatal china COSCO Shipping posee el 60% del megapuerto de Shanghái, con una inversión estimada en $3.000 millones. Este puerto es clave para la estrategia de la Ruta de la Seda, para fortalecer el comercio de China en la región. Y así ha venido operando en otros países como Argentina, Uruguay, Brasil y México. Y el siguiente puede ser Colombia. ¿Te imaginas a una empresa estatal china manejando el puerto de Buenaventura? O peor aún, que el aeropuerto El Dorado pierda su soberanía bajo una empresa china disfrazada de una cooperación bilateral. Y mientras todo esto ocurre sin que nos demos cuenta, el gobierno de Estados Unidos manda un mensaje sarcástico, pero cierto, abro comillas. La visita del presidente Petro a China es una oportunidad fantástica, pero para las flores de Ecuador o el café de Centroamérica, cierro comillas. Si China controla los puertos de Colombia, ellos deciden qué entra, qué sale y a qué precio. Mismos productos nuestros pueden quedar por fuera del mercado. La ley primera del 91 prohíbe cambiar el modelo portuario en Colombia sin que pase por el Congreso. Petro no puede hacerlo por decreto, sería una medida dictatorial. Pero recordemos que el Congreso se lo está pasando por la faja y poco le importa las decisiones que se tomen en ese recinto. Más del 85% del comercio nacional pasa por nuestros puertos.
generando más de 240.000 empleos directos e indirectos. Y entonces, ¿vamos a permitir que eso se adjudique a dedo? ¿Vamos a dejar a un lado al socio comercial número 1 de Colombia, con el que tenemos más de 200 años de relaciones como Estados Unidos? Esto no es ninguna integración con China, esto es sumisión, porque China no llega a competir, sino llega a controlar. Ya lo ha hecho en varias partes de Sudamérica. Aquí el único que gana es esa empresa extranjera china, y los que perdemos, nosotros, los trabajadores, los empresarios, los comerciantes, los emprendedores. Y mientras tanto el gobierno calla, actúa en silencio, nos distrae con discursos de soberanía, pero al final nos está regalando. Estamos en un punto de no retorno. Si no hablamos hoy, mañana será demasiado tarde. Nos están vendiendo y tú ni siquiera te has dado cuenta. Bueno, pero es que eso de estar vendiendo, eso se ha venido dando desde los tiempos desde la época de Adán y Eva. O sea, el miedo es el mismo miedo que han venido infundando los gringos cuando la Guerra Fría. Los gringos son los buenos, los amables, los queridos. Y los malos eran los de la Unión Soviética, Rusia, el imperio del mal. Y bueno, otra vez, en este intento por dividir en medio de toda esta guerra comercial, hombre, lo que están haciendo los gringos lo han vendido como que algo bueno. Y lo que hacen los chinos como algo malo. Lo que pasa es que estamos en una era de globalización y la información nos está llegando y conocemos. Los chinos no son una civilización que existe hace 100, 200, 300 años. Antes de que las civilizaciones en América existían, ya existía la civilización china. Y muchas cosas de la civilización china, comenzando por el arte de la guerra, vienen de China. Ya en Colombia han habido chinos, descendientes de chinos, que de pronto se cortó la conexión, la conectividad en el proceso, en medio de este mestizaje global que se ha venido dando. Pero esto no es nuevo. Ahora, el que pone la plata, por ahí me decía una amiga, una colega, el que paga manda. Pues sí. Nosotros hacemos negocios con los chinos nos invierten en infraestructura, esa plata hay que devolverla, eso no es regalado. Entonces hay que regalarlo, hay que devolverlo. Entonces ahí viene el proceso de mercadeo, de ventas, y se va pagando, y cuando se termina de pagar, se paga. Ahora, cuando usted recibe una llamada, cuando le preguntan, ¿quisiera usted extender el plazo de su deuda? Usted pensando que tiene más tiempo para pagar la deuda. No, tiene más tiempo, pero también tiene que pagar más intereses. Entonces ahí viene el proceso, ahí viene la otra parte. La parte complicada, y es pagar los intereses de la deuda. Pero, bueno, estas decisiones no se toman adrede, no se toman así a la ligera, a la topa tolondra. Se calculan, se estudian, se miran bajo todos los aristas, y vienen desde mucho antes de haber llegado Petro al poder. De modo pues que, ojo con lo que está pasando aquí. Bueno, aquí hay un discurso de Gustavo Petro, un discurso bastante dirigido, cuando se hablaba sobre la intención de Colombia de vincularse a la ruta de la seda. Es una alternativa que tiene a Brasil como una de las 10 potencias más grandes del mundo, que tiene a Ecuador en un crecimiento económico despegado, y a Chile en el lugar de privilegio donde siempre había estado. Y Colombia se va a quedar atrás por no querer meterse con los chinos y no meterse en problemas con Estados Unidos. Hombre, pensemos por un momento. Estados Unidos está haciendo la guerra comercial porque, como mismo Trump lo dijo, a él están llegando a besarle el trasero. Una persona que habla así tiene todas las malas intenciones del mundo. Y con un hombre como Trump, que todo se hace como él diga, ojo, pensémoslo bien. Aquí hay una declaración hecha por Gustavo Petro antes de haberse ido a China, en un discurso sobre cuál es la intención de Colombia al vincularse a la ruta de la seda. Aquí lo he dicho por parte de Gustavo Petro y lo presentamos aquí en 5 de 5. Con el tema de China,
Oiga, Colombia es libre de hablar con China. ¿Qué daño nos ha hecho China? ¿Nos ha invadido acaso? ¿Nos quitó a Panamá acaso? ¿Quién nos quitó a Panamá? ¿Quién desbarató la Gran Colombia? Y entonces no puedo hablar con un pueblo porque está ganando el espacio comercial a otro pueblo. A Colombia en las licitaciones no le gana la corrupción como en la licitación de Thomas & Gregg. Señora directora de imprenta, no me lleven hasta el último día para decir que hay que prorrogar el contrato. No me engañen. Usted tiene el deber, y aquí se lo digo en público, de cambiar ese contrato. Y le están poniendo trampas, porque desde el interior del gobierno hay gente al servicio de Thomas & Gregg. Ahora China, entonces, que qué pena porque va a ir como presidente de la CELAC y presidente de la República de Colombia a hablar con Xi Jinping. Pues voy a hablar. No voy a comprar sus aviones de guerra, no me interesa meterme en las guerras de los otros, porque nosotros queremos la paz mundial. Y puedo hablar, sí, soy funcional de la paz del mundo en donde toque, pero de arrodillarme. Yo no estoy en competencia comercial con China ni con Estados Unidos. A Colombia gana el que tenga la mejor propuesta en cualquier licitación. Si los gringos compiten con China, hagan la mejor propuesta. No que por ser gringos entonces tengo que darles la licitación porque sería un corrupto. Y he sido franco y he hablado con ellos de frente. Podemos entendernos en lo que nos entendemos y nos ponemos y tenemos el mismo pensamiento. Que hay que defender la libertad, sí, Colombia defiende la libertad. Que defendemos los principios republicanos, sí, Colombia defiende los principios republicanos. Y a veces Estados Unidos también. Pero que entonces tenemos que hacer caso porque sí, no. No. Y ahí citaron la comisión asesora. No, yo soy el jefe de las relaciones exteriores de Colombia, dice la Constitución. Vamos a hablar con Xi Jinping de tú a tú, no como arrodillados. Y pondremos problemas que hay vigentes. ¿Por qué China tiene un déficit, o más bien un superávit comercial? Nosotros un déficit por 14.000 millones de dólares anuales. Eso nos lleva a una pobreza. Y no quiero que China sea productora de la pobreza. Por tanto, la balanza comercial tiene que equipararse, sea con inversiones de ellos en Colombia, sea comprando cosas de Colombia, y de eso vamos a hablar. Porque yo no hablo en contra de los intereses del pueblo. Y entonces el traidor llega y dice, es que me tocó hablar porque el presidente se quedó callado. ¿Cómo así? ¿Eso es prueba de qué? ¿Acaso el presidente tiene que estar despierto después de 24 horas y cambiando los horarios? Pues yo hablé con Xi Jinping, no sea mentiroso. Y no le gustó algo que dije y tengo que confesarlo, un error mío por creer en la Cancillería. Porque yo fui a hacer un acuerdo de intención de la ruta de la seda. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Acuerdo de intención. Próximos gobiernos verán si de intención pasa a la realidad, y debe pasar a la realidad. Y entonces en Cancillería me transfugiaron los papeles y terminaron con algo que es menor, que se llama, y esa es la diplomacia china, una alianza estratégica, que es menos, no sirve para nada, trampa. Y entonces yo hablar de que era una alianza estratégica, que es lo que hoy hay con China. Xi Jinping se puso bravo porque estaba ilusionado con que Colombia iba a entrar a la ruta de la seda.
trampa de Leiva. Por ignorancia mía, la ignorancia es la que hace equivocarse. Y a eso ahora los coloca como prueba. No, señor, voy a ir a firmar la ruta de la seda. Carta de intención. Ya veo que me van abandonando por la lluvia, pero aquí hablo. Bueno, ahí está Petro. Si quieren más información acerca de la ruta de la seda, pues aquí en la descripción del video, aquí estaremos colocando el enlace para que ustedes puedan entrar en la pastilla roja que estamos preparando o que ya preparamos sobre el tema de la ruta de la seda. La ruta de la seda y la vinculación de Colombia, la ruta de la seda y las implicaciones que tiene esto para la economía mundial o la economía global. Muy bien, vamos a nuestro siguiente tema aquí a través de 5 de 5 Podcast, y es un tema de carácter internacional y es el regalo que Qatar le va a hacer a Estados Unidos. Un avión que servirá de avión presidencial para los Estados Unidos. Y es que hay que aclarar o hay que informar que este avión presidencial, el 747-100 que tiene Estados Unidos, son dos aviones de este estilo, y hay un avión que es antibombas, es decir, si estalla una bomba nuclear y viene una onda expansiva de una bomba nuclear, este avión se mantiene estable. Es un avión que tiene otros colores diferentes al que tiene el original o el tradicional Air Force One, que es el avión presidencial de los Estados Unidos. Este avión hace muchísimo rato se ha querido cambiar. De hecho, viene del año 89, desde el gobierno de George Bush padre. Desde esa época viene este avión del Air Force One. Y pues han pasado ya un poco más de 35 años con este avión, y ya se está hablando de hacer el cambio del avión. El avión que nosotros vimos en la película de Avión Presidencial con Harrison Ford, que hizo el papel de presidente, bueno, ellos, pues este libro o esta película, ya había salido, ya se había presentado pues para el avión presidencial, pues ya se había utilizado como avión presidencial. Pues bien, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha iniciado este lunes una visita oficial al Golfo Pérsico. Antes de salir de Washington, ya tiene al menos una cosa que traerse en el brazo, y se habla de un Boeing 747-800, un regalo de la familia real qatarí o de Qatar, que sería utilizado como el Air Force One, el avión oficial de la Casa Blanca, el avión en el que se transporta el presidente de los Estados Unidos. Sería el obsequio lujoso más costoso que Estados Unidos haya recibido en toda su historia. A propósito de esta información que tenemos acá, pues tenemos un informe que nos regalaron desde TikTok sobre el tema del avión presidencial. Un avión presidencial que, repetimos, es un avión muy lujoso, tiene un diseño muy parecido al original, pero cambia un poquito en su estructura. Aquí viéndolo aquí a través de mi celular. Oscar Gómez 973, quien tiene su cuenta a través de TikTok, hace un comentario acerca del regalo qatarí, un regalo costosísimo que le estarían dando a Estados Unidos, y lo presentamos en 5 de 5. Donald Trump va a recibir un avión presidencial de lujo como regalo del gobierno de Qatar. Así es, de regalo. Un Boeing 747-8 valorado en casi 400 millones de dólares, que pertenecía a la familia real qatarí. La entrega oficial será el 13 de mayo durante su visita a ese país. Pero aquí va lo importante. Nadie, pero nadie da algo, y especialmente algo así de grande, a cambio de nada. Este regalo no es cortesía diplomática, es una inversión con cálculo político, y no es la primera vez.
Recuerden, antes de que Donald Trump dejara la Casa Blanca, su yerno Jared Kushner recibió cientos de millones de dólares de fondos de Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes para su firma privada. Además, Qatar ha invertido en medios pro-Trump, como Newsmax, y en propiedades claves de Estados Unidos. Entonces, ¿qué buscan? Puede que quieran acceso privado a decisiones estratégicas, o a lo mejor lo que están pidiendo son tratos preferenciales en defensa o negocios energéticos. Puede ser también silencio diplomático frente a sus conflictos regionales, o puede ser influencia directa en la presidencia. No sabemos, es solamente una opinión. Pero también tú y yo sabemos que ningún país regala un avión de 400 millones de dólares por gusto. Esto para mí no es generosidad, esto es poder, y Trump lo sabe. Qatar no está regalando un avión. En mi opinión, está comprando acceso, protección y favores. La pregunta ya no es si Trump va a dar algo a cambio, sino que cuándo lo va a dar y cómo lo va a dar y cuánto nos va a costar al pueblo estadounidense. Es mi humilde opinión, pero puedo estar equivocado. ¿Tú qué opinas? ¿Piensas que va a haber un intercambio a cambio de este avión presidencial? Que también quiero que tengan algo en mente. El avión presidencial, cuando Donald Trump termine su mandato, se va a ir a la librería de Donald Trump. Esto es lo que yo escuché. Y amigos, es todo por este video. Síganme, denle like y nos vemos en el próximo video. La presidencia de Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, ya había hecho negociaciones con la Boeing para que le hiciera el avión original. Un avión así de ese estilo, el 747-800, hacerle dos aviones, porque ellos tienen dos. Un avión y el otro avión en caso de que se dañe el otro. Una réplica, y así. Porque pues construyamos dos aviones por el precio de uno. La inversión iba a ser de 3.000 millones de dólares. Y ya todo estaba listo. Sino que se embolató la vaina. Con Biden ya casi la cosa estaba concretada con Boeing. Para que la Boeing le hiciera el avión a ellos. Pero ahora viene este regalo por 400 millones de pesos. O 400 millones de dólares. Imagínense. De 3.000 millones que costaba un avión original para ellos. Ya ellos cambiaron todo y van a comprar uno por 400 millones. O sea, es un ahorro de casi 2.500 o de 2.600 millones de dólares. ¿Cuántas plazas están? Y el avión, como dice el comentarista, no es regalado. Es decir, tiene mucho detrás. Y muchos fondos de inversión que está recibiendo el hijo de Donald Trump, de los cataríes, por cientos de millones de dólares, pues podría ser la respuesta a este famoso regalo que estarían recibiendo de Qatar. Vamos a ver, el presidente Trump va a estar en Medio Oriente, va a estar por allá circulando y seguramente ya tendrá o estará anunciando el nuevo avión que va a hacer. Simplemente habría que pintarlo con los colores que tiene el Air Force One de Estados Unidos, el 747-100, muy bonito y que apareció en la película del avión presidencial. Y ese, pues obviamente que ese avión ya pasará a un garaje por allá o quién sabe dónde lo pondrán. Seguro lo pondrán en el Smithsonian. ¿Quién quita? Allá en Washington. Aunque ese avión es muy grande para ponerlo en un museo, pero todos los aviones clásicos y que han existido están en el Smithsonian. Incluso un modelo de naves ficticias, como las naves de la Guerra de las Galaxias, el Starfighter y las naves de los imperiales, o la nave Enterprise del Star Trek, de Viaje a las Estrellas, también está allí. En fin, tantas cosas que pasan en este mundo y que están allá acumulados en el Smithsonian.
Nuevo avión para Estados Unidos, 400 millones de dólares. Todavía sigue siendo un platal el que están regalando ahí los cataríes. Y me imagino que el avión está en muy buen estado. Para que se lo vendan a Estados Unidos, tiene que estar en muy buen estado. En fin. Muy bien, vamos a otras noticias. Porque el Papa León XIV ha explicado por qué utilizó el nombre de León XIV para identificarse como el Papa número 277. El cardenal Robert Prevost, que hoy día es León XIV, pues acaba de explicar por qué ha escogido este nombre. Y tiene que ver mucho con el carácter social, la humildad y ese don de gentes que tenía León XIII, que fue el último papa a llevar este nombre. Pues bien, el cardenal Robert Prevost, hoy León XIV, habla a esta hora en 5 de 5. León XIV explicó el sábado que eligió su nombre papal por su compromiso con las causas sociales ante los desafíos de la nueva revolución industrial y los retos de la inteligencia artificial. Lo hizo en un discurso ante los miembros del Colegio Cardenalicio. Ho pensato di prendere il nome di Leone XIV. Elegí tomar el nombre de León XIV. Hay diferentes razones para esto, pero principalmente porque el Papa León XIII en su histórica encíclica Rerum Novarum abordó la cuestión social en el contexto de la primera gran revolución industrial. Nel contesto della prima grande rivoluzione industriale. E oggi la Chiesa En nuestros días, la Iglesia ofrece a todos el tesoro de su enseñanza social en respuesta a otra revolución industrial y a los desarrollos en el campo de la inteligencia artificial que plantean nuevos desafíos para la defensa de la dignidad humana, la justicia y el trabajo. Per la difesa della dignità umana, della giustizia e del lavoro. Las declaraciones del nuevo líder de la Iglesia Católica, nacido en Estados Unidos y nacionalizado peruano, son escrutadas por todo el mundo tras su elección el jueves. El nuevo líder espiritual de 1.400 millones de católicos en el mundo, Robert Francis Prevost, de 69 años, ha perfilado poco a poco su estilo. El pontífice realizó el sábado su primera visita fuera de Roma desde su elección y visitó un santuario agustino cerca de la capital italiana. León XIV asume una iglesia que enfrenta numerosos desafíos como la crisis de vocaciones, el papel de las mujeres y los casos de agresiones sexuales en la iglesia. A estos problemas internos se suman los numerosos conflictos en el mundo, el aumento de los gobiernos populistas y la crisis climática que se agrava. El Vaticano tiene prevista el 18 de mayo una misa de entronización para León XIV en la Basílica de San Pedro. Bueno, ese fue el discurso. Tenemos el discurso completo. Lo que pasa es que lo hace en italiano. Nosotros no entendemos italiano y no queremos enredarlos a todos ustedes. Entonces tomamos esta nota por parte del espectador. Pues bueno, ya León XIV pues va tomando su estilo, va tomando forma. Va a aprovechar mucho las redes sociales, va a aprovechar las nuevas tecnologías, la evolución de las mismas, porque esto está evolucionando. Hace 10 o 15 años, cuando empezaron las redes sociales, mucha gente pensaba, bueno, esto es el último, no, esto va a evolucionar, esto va a cambiar, esto se va a transformar. Y anteriormente, cuando el Facebook se convirtió en un álbum de fotos, ya hoy en día es un medio de comunicación más. YouTube, que era un video o era una red social solo para videos cortos, para videos musicales, hoy día hay canales enteros, programas de televisión, y ya está compitiendo incluso con el streaming. O sea, esto va transformándose todos los días, y algún día lo que hoy conocíamos como canales canales de video o canales de cable, eso se va a ir acabando y la gente se va vinculando al streaming. El streaming que da calidad de imagen, calidad de sonido, y pues la señal pues nunca se corta. Pues en algunos lugares también se corta, pero se va transformando. Entonces el papado de León XIV pues se va constituyendo en una continuidad, una finalización o en una concreción del proceso que ha venido adelantando el Papa Francisco, que como cosa curiosa y muy importante a tener en cuenta, y es que allí anteriormente se hablaba mucho de la Virgen y de los santos, que son muy importantes en la misma Iglesia Católica, pero que en esta ocasión todo se va enfocando hacia el Espíritu Santo de Dios, que es lo que
finalmente es lo que ha decidido el Señor. El sucesor después de Cristo, cuando estuvo en la tierra, después de que Él se fue, pues dejó el Espíritu Santo, es su sucesor natural y es bíblico. De modo pues que importante esto a tener en cuenta en todo este proceso. Y muy bien, ya finalizando nuestro 5 de 5 en el día de hoy. Un proceso muy importante, muy a tener en cuenta. Lo pudimos observar en las horas de la mañana de hoy y es una mera intención. De acuerdo a la legislación en Argentina, de eliminar el término feminicidio de la legislación penal en ese país. Como les digo, no es fácil, no es sencillo, no es algo que, bueno, sea muy fácil de hacer. Son años y años, décadas de procesos de análisis y estudio a nivel jurídico en ese país, pero sin lugar a dudas es para tener en cuenta y para analizar por parte nuestra, y sobre todo cuando tenemos la información aquí a la mano, aquí en 5 de 5. Se está buscando la forma de eliminar ese término de la legislación en Argentina por parte del gobierno el gobierno de Javier Milei está escuchando a las mujeres y a las legisladoras de ese país en torno a este tema. Aquí tenemos la información del vocero del portavoz de Casa Rosada ante los medios de comunicación en Argentina, precisamente sobre el término de eliminar el término feminicidio de la legislación penal en Argentina. Lo presentamos aquí en 5 de 5. La posibilidad de eliminar del Código Penal el término de feminicidio. La verdad que a mí, si me matan y también te matan a vos, me gustaría que el trato sea igual y no que vos tengas ningún tipo de connotación adicional por eso. Estamos trabajando porque todos los argentinos se nos trate igual frente a la ley. No vayan a sacarle absolutamente ningún derecho a ninguna mujer, todo lo contrario. Las palabras no hacen a la defensa de la mujer. Lo que hace la defensa de la mujer es el estricto cumplimiento de la ley. Como no hace la defensa de la mujer hablar con la E, no hace la defensa de la mujer cualquier otra cosa que hemos visto en el último año. Hace varios meses anunciamos el cierre del Ministerio de las Mujeres, que tenía 1.004 empleados y que se gastaban $300 millones por año. Nuestro primer año de gestión, los femicidios ha bajado. Somos todos iguales y que una vida que se pierde de género femenino tiene el mismo valor que una vida que se pierde de género masculino. Algo que hemos encontrado en Buenos Aires que no habíamos visto cuando habíamos venido al país hace varios años. Es mucha indigencia, muchas personas en la calle. Buena la experiencia que viviste, que es no entender cómo un país con toda la posibilidad que tuvo Argentina en el último siglo y medio termina como terminó. La pobreza, la indigencia no surgen de un día para el otro, tampoco se soluciona de un día para el otro, y vos lo que viste efectivamente fue el resultado de 20 años de populismo. Lo que te sorprendió es una realidad que venimos viviendo desde hace un cuarto de siglo. Yo te invito a que vengas seguido a la Argentina porque te vas a dar cuenta que esa pobreza en los últimos indicadores efectivamente lo que muestran es que la economía efectivamente se reactivó, que los salarios hace 8 meses que le están ganando la inflación, que las expectativas de la gente se han modificado sustancialmente y de manera positiva en el último tiempo. La indigencia casi que se redujo a la mitad y la pobreza tuvo un descenso en promedio de unos 16 puntos. En 10 años terminaron de destruir el sistema energético, terminaron de destruir la moneda, terminaron de pulverizar lo poco que quedaba de niveles inflacionarios, aumentó la violencia, aumentó la criminalidad, gobernó gente que decía que los narcos nos habían ganado la batalla y que ya no había más para hacer, emitió solo por ganar una elección y que encima no lo lograron, llenaron de empleo militante cada rincón del Estado, hubo negocios en cada rincón del Estado y el desastre que han hecho generando en varias zonas del país que existan más argentinos pobres que no pobres y con una pobreza infantil que no se vio nunca en la historia argentina, llegó a tocar el 66%. Cada 3 chicos de Argentina, 2 eran pobres y 1.300.000 chicos nos encontramos que no tenían para comer todos los días, además de que había casi 5 millones de argentinos que tampoco comían
comían todos los días. Cuando vos no venís por 10 años a la Argentina, lo que te das cuenta efectivamente es lo que viste vos, que el populismo mata, te hunde en la más absoluta miseria, en la más absoluta pobreza. Lo único que hace es arruinarte el futuro que alguna vez creíste tener, y de hecho lo único que generó es que miles de argentinos intenten ir a países, por ejemplo, como el tuyo, a tratar de buscar un futuro mejor. Y nosotros lo único que estamos haciendo es simplemente hacer que todos aquellos que se fueran, cuando se empiecen a acostar en la almohada, empiecen a pensar en querer volver a la Argentina. De acuerdo, totalmente. Los ubico un poquito más en contexto. El gobierno de Javier Milei eliminó el Ministerio de las Mujeres, que, como dijo el portavoz, tenía más de 1.000 empleados y gastaban más de 300 millones de dólares al año. Hoy día, pues ya se eliminó el Ministerio de la Mujer y los feminicidios pues se han reducido a asesinatos a mujeres. Y hay una cuestión aquí, y es que, y yo estoy de acuerdo con él, matar a una mujer es diferente a matar a un hombre. Es que si tú matas a una mujer y matas a un hombre, es la misma vaina. De hecho, hay mujeres que piensan en matar a un hombre y después de que lo matan, todo bien, defensa propia. Pero cuando matan a la mujer, ¡ay, pobrecita la mujer! Ahora la hija quedó sin mamá, los hijos quedaron sin mamá, este desgraciado tiene que ir a la cárcel, y en fin. Ajá, ¿y qué pasó con el resto? Y cuando la mujer mata al hombre, no, defensa propia. Hay mujeres que piensan en hacer toda clase de desastres. Cuando una mujer mata a otra mujer, ¿eso qué es? Pues nadie me ha contestado. Si usted sabe qué es, pues dígamelo aquí en los comentarios. Aquí en los comentarios, aquí abajo puede escribirlo. Si una mujer mata a una mujer, entonces ¿qué es? ¿No es feminicidio también? No, feminicidio es cuando un hombre mata a una mujer. ¿Y qué tiene de diferente el que una mujer mata a un hombre o que maten a otro hombre? Si matan a otro hombre, bueno, ahí lo ponemos en las cifras. No, en las estadísticas. No, es la misma vaina. Y merece el mismo trato y el mismo rasero. Entonces, para que nos pongamos ahora con este tema de que mataron a una mujer, feminicidio, y ocupa toda la mitad del noticiero hablando de eso, no, tampoco. El domingo celebramos el Día de la Madre, y ¿sabían ustedes que en las mujeres de 18 a 26 años han aumentado la práctica de ligadura de trompas de falopio en un 30%? Incrementó desde el año pasado hasta hoy. Ya las mujeres no quieren tener hijos. Las mujeres quieren pasear, salir en redes, pasarla rico, pero no quieren tener hijos. O muchas de ellas quieren tener hijos y no quieren tener familia. Eso es preocupante. Celebramos el Día de la Madre, sí, pero no hicimos esa reflexión. Es necesario hacer esa reflexión. Aquí en Radio Ciflower hicimos esa reflexión. Mientras todos celebran el Día de la Mujer, compran flores y las llevan a comer, hay mujeres que no quieren ser madres. No quieren ser madres, no quieren ser esposas, pero no quieren ser madres. ¿Sabe qué? Yo me voy a hacer lo que me tengo que hacer para no tener hijos. Tener relaciones a como dé lugar y ya, y más nada. No quiero decir que esté malo, porque es que cada mujer tiene derecho a hacer con su cuerpo lo que quiere. Pero no podemos tapar una cosa con una fiesta mientras hay un problema serio que podría tener consecuencias para la sociedad en el futuro. Hay una película de Alfonso Cuarón, dirigida por el mexicano Alfonso Cuarón, protagonizado por nuestro gran amigo Clive Owen. Los hijos del hombre. Hijos del hombre. Véansela, es una excelente película. Resulta que un virus llega a la Tierra y las mujeres ya no pueden procrear. Y el niño más joven de la Tierra, que es un argentino, no me acuerdo qué nombre tenía, murió en un accidente y eso fue triste para todos. Pero entonces aparece una mujer que aparece embarazada y al final ella da a luz en medio de un conflicto que hay. Bueno, todos los conflictos que se dan por cuestiones de esas, pero invita a una reflexión. ¿Qué estamos haciendo para podernos mantener como especie? ¿Qué valores estamos transmitiendo?
¿Por qué valores estamos reemplazando los valores que anteriormente teníamos? ¿Será que nos sentimos más contentos, más felices? En redes sociales aparecen mujeres diciendo sobre la importancia y sobre lo salubre que es no tener hijos, pero ¿qué valores estamos transmitiendo? Es un debate, una discusión muy bonita que podríamos tener allí, más sin embargo, pues invita a reflexionar y a pensar. Bueno, hemos llegado al final de 5 de 5 podcast a través de la onda positiva musical, cultural, informativa desde San Andrés para el mundo. Les anunciamos desde ya que pronto vendrá un espacio, bueno, ya lo veníamos haciendo, pero todas las medias noches a las 12 de la noche vendrán especiales Midnight Live Sessions. Es un nuevo programa que ya se ha venido dando, pero que ya tiene un título oficial. Cuando la ciudad duerme, el after party comienza. Midnight Live Sessions, los mejores conciertos a nivel mundial, presentados aquí a la medianoche en Radio Seaflower. Medianoche, hora de Colombia. Para que no se lo pierdan, muy pronto lo estaremos anunciando aquí en Radio Seaflower. Miren que estamos presentando programas nuevos cada rato. Y no se pierdan todos nuestros programas que estamos presentando aquí a través de la onda positiva musical, cultural, informativa desde San Andrés para el mundo. Soy Daniel Newell Hudson, agradeciéndoles por haber estado en la sintonía con nosotros, invitándolos a continuar la sintonía de nuestra programación. Y recuerden que en 5 de 5 podcast tenemos las opiniones de las 5 noticias más importantes del día en San Andrés, Colombia y el mundo. Seguimos en Radio Seaflower. Feliz tiempo y que el Señor los bendiga. Muchas gracias.